Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá para estudiar un día más la palabra de Dios en el Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Es un grato privilegio para mí poder estar frente a ustedes para analizar, comentar e inquirir en lo que el Señor tiene para nosotros cada día cuando abrimos las páginas de la Escritura, cuando las leemos y sobre todo cuando meditamos qué es lo que el Señor tiene para enseñarnos. Hemos estado ya específicamente situados en el primer libro de Samuel, del profeta Samuel, y hemos llegado al momento en el que se da la persecución de Saúl, del rey Saúl, hacia David, quien no era rey, pero ya había sido ungido por el profeta Samuel. Recordemos que en ese tiempo fue el inicio de la monarquía y nada menos que la monarquía comienza con un acto profético, con un acto realizado por el profeta, en este caso el profeta Samuel, quien vierte aceite no solamente sobre Saúl, sino cuando Saúl falla, porque hemos visto y hemos platicado acerca de los grandes errores de Saúl en relación a la obediencia. Recuerden que para Dios es muy importante la obediencia, no solamente en las páginas del Antiguo Testamento, sino en todo momento, ¿verdad? Por eso es que podemos situar al mundo en dos corrientes, por así decirlo. Aquellos que hacen la voluntad de Dios y que son obedientes, y aquellos que no hacen la voluntad de Dios, que no son obedientes, que no les interesa realmente la palabra de Dios, no les interesa conocer los mandamientos de Dios, ni les interesa seguir el camino de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos este gran privilegio de haber entregado nuestra vida a Cristo. Y recuerden que este es el primer paso para la relación con Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora nosotros lo hemos comprobado después de 2000 años de que Él dijo esto. Recuerden que a Él todas las aseveraciones o todas las declaraciones que Él hizo le costaron la vida, ¿verdad? Porque recuerden que lo acusaron de haber blasfemado. Y si nos damos cuenta, blasfemar es decir algo contra Dios, es insultar a Dios o decir algo en contra de la ley, ¿verdad? Entonces, sencillamente por las palabras es increíble, pero las palabras son importantes. Recuerden que Cristo dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. También dijo que no era lo que entraba, o sea, la comida no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. O sea, cuando el hombre habla, porque también él enseñó que de la abundancia del corazón era que hablaba la boca. Así que todo lo que tú tienes en tu corazón, de eso hablas. Si tú en tu corazón tienes algún tipo de pecado, digamos, tienes adulterio o tienes fornicación, tú vas a hablar de eso, ¿verdad? Digamos, los hombres casados, por supuesto que no van a hablar con su esposa acerca
de sus amantes, pero se jactan ante sus amigos de que estuvieron con una u otra de sus amantes, y así los jóvenes cuando tienen novias, y como dicen, novias con derecho, ¿verdad? Novias con las cuales ya tienen relaciones, ellos se jactan ante sus amigos de que se acostaron con fulana, con sutana. Y en el caso de las personas que cometen delitos más graves, ¿verdad? Como el robo, como el asesinato, como la drogadicción, pues tarde o temprano ellos confiesan, ¿verdad? Entonces, estamos acá en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, y recuerden que ya David ha sido el héroe que venció al gigante Goliat. Dice la escritura que medía como 6 codos, ¿verdad? Entonces cada codo mide 45 centímetros, entonces medía casi 3 metros, o sea, medía mucho más que 2 metros. Así que después de esa proeza, recuerden que David pasa a formar parte de la corte del rey Saúl. Por supuesto, no era una corte como las cortes medievales, ¿verdad? Que son muy pomposas. Los reyes medievales tienen un castillo. Era el principio de la monarquía en la nación de Israel, que tampoco se podía comparar, por ejemplo, con Babilonia, ¿verdad? No se podía comparar con ciudades así. Recuerden que Babilonia estaba amurallada. Recuerden que el rey Nabucodonosor tenía muchas riquezas, pero el pueblo de Israel comenzaba, por así decirlo, en su periodo de monarquía, y le tocó a Saúl el ser elegido y el ser ungido por el profeta Samuel para que gobernara a Israel. Sin embargo, comenzó con pie izquierdo, como decimos, Saúl, porque recuerden que no obedeció perfectamente las órdenes que le dio Samuel. El primer error, recuerden que fue que él mismo decidió realizar el sacrificio y no le correspondía al rey las funciones del sacerdote. Las funciones del sacerdote le correspondían a Samuel. Y después Dios le da la comisión de matar a todos los amalecitas, y Saúl comete el error de perdonarle la vida al rey Agag, y también comete el pueblo el error de perdonar a muchos animales, y Saúl comete el error de admitir que el pueblo perdone a los animales, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, recuerden que le es quitado el reino, pero Saúl sigue reinando. O sea, fue una pérdida del reino, por así decirlo, espiritual, pero en el plano terrenal Saúl siguió reinando como 20 años más, ¿verdad? O sea, no fue inmediato que nombraron al rey David, a David como rey, que lo ungió Samuel, y que recuerden que Samuel ungió a David a espaldas de Saúl, ¿verdad? Porque como en ese tiempo obviamente no había comunicaciones como actualmente, ¿verdad? Que alguien puede estar en la China y en un video en vivo se puede ver en todas partes del mundo a esa persona, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está diciendo. En esa época ustedes comprenderán que el rey Saúl no se enteró de que ya David había sido ungido como rey. Entonces David derrota a Goliat, se convierte en el yerno de Saúl, porque uno de los premios, recuerden que era que el rey le iba a dar a una de sus hijas, y le terminó dando a Mical, porque recuerden que Mical estaba enamorada de David. Mical se hace esposa de David. Saúl, además de que originalmente había nombrado a David como su escudero, después David estuvo un tiempo, no se sabe cuánto, tal vez muy poco, ¿verdad?, ayudando al rey Saúl con el arpa. Recuerden que David tocaba el arpa, y dice que como se había apartado el espíritu de Dios de Saúl, también había sido enviado un espíritu malo de parte de Dios a Saúl para atormentarlo. No cabe duda que por sus pecados y por su falta de obediencia, ¿verdad? Entonces, cuando David tocaba el arpa, eso aliviaba un poco el malestar o el estado de ánimo que, digamos, endiablado
o endemoniado que pudiera tener Saúl. Sin embargo, la Escritura nos dice, y lo hemos estudiado, que a pesar de que David estaba ayudando a Saúl, de todas formas Saúl ya sentía celos y varias veces trató de matar a David con la lanza, ¿verdad? Trató de enclavarlo en la pared. Hay un momento previo a esto que vamos a leer en el que Jonatán le consulta a Saúl si realmente tiene pensado hacerle daño a David y Jonatán, de eso platicamos en la clase anterior, le hace conciencia a su propio papá, ¿verdad? Lo que decíamos, de que a veces no son los padres los que enseñan a los hijos, sino los hijos resultan enseñándole a los padres, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, cuando hay padres alcohólicos, resulta que tienen hijos que son modelos, que son hijos estudiosos, son obedientes a su mamá, y cuando llega la época de trabajar, son trabajadores, y sin embargo, a veces los papás son los que son irresponsables, son alcohólicos, no aportan dinero a la casa. Eso ustedes saben que se da en toda Latinoamérica, y yo creo que también en el resto del mundo, ¿verdad? Pero aquí Jonatán le hace conciencia a Saúl y Saúl le promete que no le va a hacer daño a David. Entonces David regresa ya por indicación de Jonatán, pero al poco tiempo Saúl vuelve otra vez a determinar que David tiene que morir. Y entonces recuerden que ya para ese momento David está casado con Mical, ya es el yerno del rey. Ya el mismo rey Saúl lo ha nombrado como líder o como coronel o general de un ejército de 1000 personas. Y entonces el rey David resulta siempre vencedor en las batallas. Es un buen soldado, es un buen general, es un buen líder, y el ejército que él comanda es un ejército vencedor. Entonces se gana el favor del pueblo. Y siempre David de alguna forma despierta celos en Saúl, ¿verdad? Porque como Dios está con David, lógicamente lo que David hace está siendo respaldado por Dios. Y en este caso, aunque se trataba de que tenía que asesinar, obviamente se trataba de matar al enemigo, a los filisteos, y en este caso los filisteos eran enemigos de los hebreos, ¿verdad? Del pueblo de Dios, y lógicamente Dios estaba en contra también de los filisteos. Perdón, aquí vamos a entrar en el capítulo 19, pero en el verso 17, 18, donde recuerden que platicamos de eso en la clase anterior. Saúl envía a matar nuevamente a David, pero su esposa Mical se entera. Y entonces hace que David se vaya de la casa donde están, que se vaya en la noche. Y cuando llegan los emisarios a asesinar a David, ella ya tiene preparada, dice, en la cama puso un ídolo de madera y lo cubrió con una piel de cabra o algo así. Y la cosa es que aparentaba como que había alguien durmiendo ahí, pero no, porque cuando ellos trataron de matarlo, resulta que no era David, sino que era una estatua de madera. Entonces, acá tenemos el reproche de Saúl, que si ustedes se dan cuenta, Saúl está completamente ciego. Él ha olvidado que es un rey puesto por Dios para hacer la voluntad de Dios, y que en cualquier momento debe consultarle al profeta Samuel. Sin embargo, Saúl está fuera de sí. Saúl ya no es un rey santo, por así decirlo, sino que es un rey impío. Aunque es un rey ungido, de todas formas él actúa impíamente porque trata de matar a David, y David realmente no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, acá Saúl le reprocha a su propia hija. Dice el verso 17, entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Por supuesto que vemos que esto es una mentira, que Mical le dice esto porque obviamente teme que su papá también la pueda matar. Seguramente ella, como es hermana de Jonatán, seguramente ella se enteró de que un tiempo atrás, recuerden ustedes que el propio Saúl amenaza con asesinar a su propio hijo Jonatán. Entonces esto seguramente llegó a oídos de Mical. O sea, Mical, como hermana de Jonatán,
seguramente sabía de lo que era capaz su papá, ¿verdad? El rey Saúl. Ahora empieza acá la historia, ya directamente el proceso en el que comienza el proceso, mejor dicho, en el que David huye. Dice el verso 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Estaba viendo yo que Ramá es una ciudad que está al oeste del Mar Muerto. Entonces, recuerden ustedes que hemos hablado un poco de geografía, ¿verdad? Y entonces tenemos el Mar Muerto, y ustedes saben que el Mar Muerto está, por así decirlo, un poco al sur del territorio de Palestina. Entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea, que ustedes saben que es uno de los escenarios importantes del desarrollo del ministerio de Jesucristo, está entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea está el río Jordán, ¿verdad? Que también el río Jordán es un accidente geográfico muy importante en la historia bíblica. Entonces, los que tienen en mente cómo es el mapa de Palestina, pueden visualizar el Mar Muerto, ¿verdad? Que es bastante extenso comparado con el Mar de Galilea. Más o menos tiene más de 40,000 kilómetros de largo, porque aquí hay una tabla, tiene 20 kilómetros, tiene 20, 2, 4, 6, 8, tiene como 80 kilómetros, tiene como 80, de 80 a 100 kilómetros de extensión el Mar Muerto. Perdón por el mal dato original. Sí, son como 80, 90 kilómetros de extensión del Mar Muerto. Y del lado, para ustedes es este, ¿verdad? Porque para mí es el otro. Este es el oriente, el occidente para ustedes. Entonces, de este lado está Ramá, cerca del Mar Muerto, ¿verdad? Un poquito al norte del Mar Muerto. Hacia allí se fue David con Samuel y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él, o sea, David y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. ¿Se dan cuenta? O sea, Nayot parece ser parte de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron vean esto porque es importante. Hemos estado hablando acerca de que ya no estamos tanto en el tema recuerden que originalmente era profetas hebreos y por eso estudiamos al profeta Samuel, pero lógicamente acá estamos viendo que ya la participación de Samuel no es tan determinante. La historia ya no gira en torno de Samuel, pero vemos también ciertos actos proféticos en David. Recuerden que habíamos dicho que David le profetiza a Goliat que lo va a matar porque Dios se lo ha entregado, y David le profetiza a Goliat que le va a cortar la cabeza, y efectivamente David cumple, o sea, Dios cumple esa profecía que da el rey David a Goliat, porque efectivamente a Goliat pierde la cabeza, ¿verdad? Tal y como se lo profetizó David, así pasó, que Goliat perdió la cabeza. Ahora vamos a ver acá que sucede algo muy interesante en relación a lo profético. Vean ustedes en el verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Pero oigan esto, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Recuerden que Samuel es el profeta, y al decirnos acá que él los presidía, automáticamente nos está diciendo que el líder de esos profetas era nada menos que Samuel. Entonces era una compañía de profetas que eran presididos o dirigidos por el profeta Samuel. Así que Samuel era el líder. Dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros. Vean ustedes que los mensajeros de Saúl eran simples soldados. O sea, ellos no eran levitas, no eran ungidos. Ellos no eran, por así decirlo, hombres espirituales, ¿verdad? Eran hombres comunes y corrientes. Ellos estaban al servicio del rey Saúl
y simplemente fueron enviados como mensajeros, y ellos llegaron a esa compañía de profetas. Pero lo impactante es esto. Dice la escritura: y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Si se dan cuenta, aquí sucede un milagro, porque en ese tiempo no cualquiera profetizaba. O sea, el don profético o la unción profética, como la llamamos actualmente, ¿verdad? Porque para ellos, obviamente ellos no veían las cosas así. Ellos no tenían en mente el ministerio profético, el don profético, la unción profética, sino que para ellos simplemente era ungido el rey, ¿verdad? Porque sobre él era derramado el aceite y lo derramaba el profeta, entonces, y era nombrado rey. Para ellos el único ungido era el rey. No había, como decimos en Guatemala, un montón, ¿verdad? Un chorro de ungidos. No, solamente el rey y obviamente el profeta. Pero aquí estamos viendo que sucede un milagro, porque el Espíritu de Dios vino sobre esos mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. ¿Se dan cuenta? Envió un segundo grupo de mensajeros, y dice que este segundo grupo de mensajeros también profetizaron. Si se dan cuenta, ya van dos acciones divinas, porque nada menos que las realiza el Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes saben que todas las acciones que realiza el Espíritu Santo, todas las acciones que ha realizado el Espíritu de Dios, que es Dios mismo y que es el mismo Dios que aparece en el Génesis creando, y es el mismo Dios que dice que se movía sobre las aguas. Recuerden que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Recuerden que Dios es uno y Dios es Espíritu, así que el mismo Espíritu de Dios es Dios el Espíritu, es Dios Espíritu, y es bendito por la eternidad. Él desde el inicio de la creación ha estado presente, porque ustedes saben que Dios es omnipresente. Él es el mismo que ha estado durante toda la historia de la humanidad, sea que la humanidad crea en Él o no crea, sea que la humanidad lo rechace o no. Dios está presente, porque recuerden que Él es omnipresente. La diferencia es que nosotros, si no somos de Cristo, si no recibimos a Cristo actualmente, pues no recibimos al Espíritu Santo, entonces nosotros no podemos sentir la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es que, para que tú sepas y para que tú tengas la certeza en tu corazón de si eres hijo de Dios o no, por así decirlo, la señal o la evidencia es que el Espíritu Santo esté en ti. Recuérdate que es una promesa de Cristo, que el Espíritu de Dios, el cual Cristo llamó el Divino Consolador, iba a estar en los discípulos y con los discípulos. O sea, iba a estar como alrededor, pero también iba a estar dentro. En esta época sabemos que el Espíritu de Dios no estaba en las personas, estaba solo sobre o con las personas. Entonces, aquí sucede que el Espíritu unge a los primeros enviados de Saúl y profetizan. Luego Saúl envía a un segundo grupo y dice que también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. ¿Se dan cuenta? O sea, es impactante, porque este tipo de manifestaciones, no cabe duda que son manifestaciones divinas del Espíritu Santo. Y cuando nos dice la Escritura que estas personas profetizaron, solo nos dicen que profetizaron, no nos dice qué fue lo que dijeron. Pero el punto es que el escritor de este libro, que ya hemos hablado que es probable que sea el mismo profeta Samuel, o el profeta Natán, o el profeta Gad, ellos tienen la capacidad de saber cuando una persona está hablando de parte de Dios, ¿verdad? O sea, el lenguaje que usa. Por eso es muy importante que ustedes, cuando escuchan a algún predicador o algún conferencista o algún evangelista o profeta o apóstol, cuando le escuchan hablar, lo que él dice tiene que, como decía Cristo, tiene que ir sazonado con sal. O sea, tiene que hablar directamente la palabra de Dios. A veces los predicadores se salen del tema y hablan muchas cosas que
tal vez son importantes, pero son cosas del mundo, ¿verdad? Son cosas de la vida, son cosas banales, ¿verdad? Y no se centran en la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no es una crítica, es solo una observación. Nosotros debemos centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo que 3 veces ya profetizaron, por 3 ocasiones se derramó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y estas personas que eran comunes y corrientes profetizaron. Ahora vean lo que pasa. Entonces él mismo fue a Ramá, o sea, Saúl, y llegando al pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Aunque Saúl, recuerden que ya era una persona que estaba afectada por el hecho de que Dios se había apartado de él, y aunque Saúl ya estaba actuando como un asesino, porque varias veces trató de matar a David, y ya sentía celos, sentía envidia, y estaba en un plan de querer matar a David, porque David era un obstáculo para él, ¿verdad? Entonces, sin embargo, como originalmente, recuerden ustedes que Saúl había sido ungido en este sentido, dice que el Espíritu vuelve a ungirlo, dice, y también vino, o sea, volvió otra vez el Espíritu de Dios sobre Saúl, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. No sabemos realmente por qué Dios les hacía sentir como que la ropa estaba contaminada o algo así. Por supuesto que no quedó desnudo, seguramente que le quedaron calzoncillos, ¿verdad? Que es lo que usamos los varones. Entonces, pero aquí la escritura hace ver que ellos quedaron desnudos. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá, se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Si se dan cuenta, entonces Saúl, en este caso, recibió la bendición nada menos que de la visitación del Espíritu de Dios, que dice que vino sobre él y él profetizó. Estamos en el 19, llegando al verso 24. Ahora vamos a pasar al 20 y verso 3. 23. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán. Aquí es una plática de amistad entre Jonatán y David, pero en relación al problema de la persecución que ha emprendido Saúl contra David. Dice en el verso 1: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán. Ahí está que David llega a quejarse con Jonatán, le dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Lo que David no tenía en cuenta era el hecho tan importante de que él fue ungido por Samuel, y esto le hace a él, esto se hizo como señal de que él fue electo como rey que iba a sustituir a Saúl. Por eso es que Saúl tiene ese odio, porque él sabe que David, lo vamos a ver más adelante, que Saúl reconoce que David va a ser sucesor de Saúl y que va a ser el rey. Y le dijo: en ninguna manera, no morirás. Eso le dice Jonatán: he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Ahora viene el verso 3. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, David está angustiado porque Saúl lo quiere matar, y entonces llega con Jonatán y le dice que está a un paso Saúl de matarlo, ¿verdad? Entonces, esta es la aflicción de David. Estamos en el verso 3, vamos a saltar al verso 20 al 41, porque Jonatán y David se ponen de acuerdo. Dice en el 20, luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna. O sea, aquí Jonatán idea un plan para saber
o mejor dicho, para que David sepa si Saúl realmente lo quiere matar o no. Entonces, esto es lo que Jonatán le dice a David que van a hacer, como para evidenciar. Si pasa cierta cosa, perdón, si pasa cierta cosa que Jonatán le dice a David, entonces esto va a ser señal de que el papá lo quiere matar. Entonces dice, luego dijo Jonatán, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío, estarás pues 3 días, luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he allí las saetas más allá de ti, tómalas, tú vendrás porque paz tienes. Y le dijera al criado, he aquí las saetas más acá. Cuando le digas, Jonatán, al criado que las saetas están más acá, entonces le dice a David que las tome y que venga, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. Entonces esta era la señal. Jonatán iba a tirar 3 flechas, ¿verdad? Primero iba a hablar con su papá. Entonces Jonatán habló con el rey y originalmente el primer día el rey le pregunta a Jonatán, ¿y por qué no está David? Y Jonatán le dice, es que me pidió permiso para ir a Belén, a la casa de su papá, y fue un permiso que yo le di. Pero como pasan 3 días, el tercer día sí ya se irrita el rey. Y entonces cuando sucede esto, el rey ya ha determinado. Vean en el verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Así trata el rey Saúl a la propia mamá, que es la esposa de Saúl, a la propia mamá de Jonatán. Le dice que es una perversa y rebelde. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Si se dan cuenta, esta es la señal, por así decirlo, que da el rey Saúl, con la cual él definitivamente declara que David va a morir. Entonces acá Jonatán le hace ver a David que lo van a matar. Dice, y gritó Jonatán al mozo, apúrate, no te quedes ahí. Y el mozo de Jonatán recogía las saetas y fue a su amo. Pero el mozo no sabía nada, solamente Jonatán y David conocían el asunto. Luego Jonatán entregó sus armas al mozo que estaba con él y le dijo, ve y llévalas a la ciudad. Y tan pronto como se fue el mozo, esto pasó después de que dice que Jonatán tira las flechas, ¿verdad?, para avisarle a David. David, recuerden que está escondido, Jonatán tira las flechas como señal. Entonces en el verso 36, y dijo al mozo, corre y busca las saetas que yo arrojé. Cuando el mozo echó a correr, él disparó la saeta para que lo rebasara. Y cuando el criado llegó al lugar donde estaba la saeta que Jonatán había arrojado, Jonatán gritó al mozo diciendo, no está la saeta más allá de ti. O sea, esa era la señal, que si le decía al mozo más allá, quería decir que David tenía que irse. Entonces ahora vamos a ver acá una despedida, verso 41, y tan pronto como se fue el mozo, David salió de la parte del sur, y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces. Luego, besándose el uno al otro, lloraron juntos, aunque David lloró más. Si se dan cuenta, fue una escena muy digamos, trágica y triste, ¿verdad? Porque David se pone a llorar porque Saúl lo quiere matar, y Jonatán es su gran amigo, y Jonatán lo ha librado. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, pues nos hemos juramentado en nombre de Yahvé, diciendo, Yahvé sea entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. Si se dan cuenta, esto fue el momento en el que ya David comienza definitivamente su escape, ¿verdad? Porque él no va a permitir que Saúl lo mate, ¿verdad? Eso definitivamente que no.
Ahora vamos al 21, 3 al 6, donde David le pide al sacerdote. Y aquí sucede otra cosa interesante, porque recuerden que David era solamente un rey en proceso. Realmente no era un rey ya nombrado, ya sí había sido ungido, pero no era un rey nombrado. Entonces David tampoco era sacerdote. Y aquí pasa algo interesante. Dice en el verso 3, verso 2, y David respondió al sacerdote Abimelec. O sea, David fue a Abimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa del asunto a que te envío y que te he ordenado. Aquí David está mintiendo, porque David está huyendo y va con el profeta o con el sacerdote Abimelec. Abimelec está en la ciudad de Nob. Entonces ahí Abimelec es el sacerdote. Y Abimelec no sabe nada acerca de que Saúl trata de matar a David. Entonces David llega como él era un general, recuerden que tenía 1000 hombres a su cargo. Entonces Abimelec no sabe nada. Así que David le dice que el rey lo ha enviado a un asunto delicado. Dice, yo he citado a los jóvenes en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Aquí David le pide los panes al sacerdote Abimelec. Vean la respuesta de Abimelec. Respondiendo el sacerdote, dijo David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujeres. Recuerden que ese era el pan de la proposición, eran 12 panes, y esos panes solo eran para los sacerdotes. Entonces, lo interesante es aquí que el sacerdote le da ese pan al rey David y no hay objeción, aunque David, por así decirlo, no era digno de comer ese pan. Sin embargo, no había problema porque David ya era ungido. Entonces, verso 5, David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros estos 3 días. Cuando salí, los cuerpos de los jóvenes se tornaron santos, aunque no era más que un viaje común. ¿Cuán más hoy, cuando habrá pan santo en sus cuerpos? O sea, algo así como que el pan los va a santificar, ¿verdad? Porque es pan consagrado a Dios. Entonces el sacerdote le entregó lo consagrado. Allí no había otro pan sino el pan de la proposición que acababa de retirar de la presencia de Yahvé para sustituirlo por el pan caliente, tal como era costumbre. O sea, era pan frío, pero David tenía hambre, entonces era bueno. Así que en el verso 8 es donde David, además del pan, le pide el arma. Y David dijo a Abimelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no he tomado en mi mano ni mi propia espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y dijo el sacerdote, la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres, tómala, porque no hay otra sino esta. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. O sea, recuerden que David había matado al gigante Goliat y solo había quedado la espada. Con la misma espada había matado David a Goliat, y ahora la espada estaba en posesión del sacerdote Ahimelec. Así que él se la dio, le dio también la espada. Eso es interesante, sobre todo lo de los panes, ¿verdad? Porque los panes no eran para cualquiera, sin embargo le fueron dados al rey David. Ahora vamos al 22, del 1 y 2, y aquí vamos a encontrar otro pecado terrible de Saúl. David partió de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Aquí está la primera, por así decirlo, la primera cueva o el primer escondite importante del rey David, porque vamos a ver después qué es lo que pasa en Adulam. Al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá a él. Si se dan cuenta, los primeros que van con el rey David o con David cuando está huyendo allí a la cueva de Adulam son su padre y sus hermanos. Y todo el que estaba oprimido y todo el que estaba endeudado y todos los que tenían amargura del alma se unieron a él y llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. Si se dan cuenta, allí podemos ver el primer ejército
ya de David completamente separado de Saúl, y ya es un ejército de 400 hombres, pero dice que eran endeudados y que tenían amargura del alma, o sea, eran personas que habían fracasado, ¿verdad? Actualmente les llamarían fracasados, pero en ese momento David fue hecho su caudillo, o sea, ellos lo aceptaron como su líder. Y esto es importante porque este ejército va a ser muy importante posteriormente para David. Entonces, aquí en la cueva de Adulam, vamos a pasar al 5, dice: pero el profeta Gad dijo a David: no habites en la fortaleza, ve y entra a la tierra de Judá. Y David partió y llegó al bosque de Aret. Vamos a ver, de ahí fue David, de Adulam fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que sepa qué hará conmigo Dios. Los llevó pues ante el rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en la fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David, si se dan cuenta, aquí ya está la participación de otro profeta, porque ya no nos habla de Samuel, nos habla de Gad. Pero el profeta Gad dijo a David: no habites en la fortaleza, ve y entra a la tierra de Judá. Y David partió y llegó al bosque de Aret. Y supo Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Y Saúl estaba en Gabaa, sentado junto a un tamarisco en Ramá, con su lanza en la mano, y todos los siervos estaban en pie alrededor de él. Si se dan cuenta, aquí le van a dar la noticia a Saúl de dónde aparece David. Saúl enloquece porque teme traición de sus hombres contra él. Vean lo que pasa en el 7 y el 8. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará acaso a todos vosotros el hijo de Isaí campos y viñedos? ¿Os hará a todos vosotros capitanes de millares y capitanes de centenas, para que todos vosotros conspiréis contra mí y nadie me avise cómo mi hijo hizo alianza con el hijo de Isaí, ni quien se compadezca de mí y me dé a conocer cómo mi hijo ha sublevado a mi siervo contra mí para que me aceche hasta este día? Allí nos damos cuenta que Saúl se está haciendo el mártir, porque el malo no es David, ni el malo es Jonatán. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que pasa con una mente que está, como dice la Escritura, que está reprobada, una mente que no piensa claramente? Por eso recuerden que la Escritura dice que debemos renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra forma de pensar. Si nosotros no tenemos una vida nueva, si en nosotros no está Cristo, si nosotros no damos lugar a la palabra de Dios, si no creemos en esta palabra, si no recibimos a Cristo, si no le pedimos perdón a Dios, si no le pedimos a Dios que nos limpie de pecado, que nos santifique, que nos haga verdaderos hijos suyos, entonces nosotros no estamos bien, y nuestra mente, por lo tanto, es una mente reprobada, es una mente carnal, es una mente, incluso la Escritura dice que es una mente diabólica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Saúl está pensando de una forma completamente perversa, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. Esto pasa en el 7 y en el 8. Vamos a saltar al 11 y al 19. Porque dice: el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech ben Ahitob. Aquí es a lo que quería llegar en este momento, porque Saúl está a punto de cometer otro terrible pecado. Saúl sabe que los sacerdotes le pertenecen a Dios, que están en función solamente de Dios. Los sacerdotes son santos, o sea, son consagrados, independientemente de que son hombres, de que pueden pecar, de que pueden cometer errores. Recuerden que los sacerdotes conocen que cuando un hombre peca, hace un sacrificio, y ese sacrificio lo limpia de pecado, ¿verdad? Entonces los sacerdotes eran santos porque eran apartados para Dios. Pero vean lo terrible que hace el rey. Y el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech ben Ahitob y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos fueron al rey. Y Saúl le dijo: escucha ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo:
heme aquí, señor mío. Y Saúl le dijo, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada? Porque esa noticia de que el sacerdote Ahimelech le había dado el pan y la espada ya había llegado a Saúl. Entonces Saúl aquí lo está interrogando, y Saúl le dijo, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y consultando por él a Elohim, o sea a Dios, para que se levantara contra mí y me acechara hasta este día? Aquí ya definitivamente Saúl está diciendo algo que no pasó, porque si nos damos cuenta, cuando leímos esta parte, en esta parte no dice que el sacerdote invocara a Dios. Sin embargo, aquí Saúl está diciendo que pasó algo que no sucedió. Dice, dándole pan, dice, y consultando por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara hasta este día. O sea, allí ya Saúl está muy mal, ¿verdad? Ahora, Ahimelech respondió al rey y dijo, pero ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno además del rey, capitán de tu guardia y honrado en tu casa? ¿Acaso he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Lejos sea eso de mí. No impute el rey, o sea, no me culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, por cuanto tu siervo nada sabe de este asunto, poco o mucho. O sea, el sacerdote le está diciendo que él lo único que sabía es que David realmente era capitán de un ejército de 1000 y que estaba al servicio del rey. Pero el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Si se dan cuenta, aquí el rey ya está pronunciando la sentencia de muerte. Y solo con pronunciar la sentencia de muerte, automáticamente Ahimelech está muerto. Y el rey dijo a los guardias que estaban en torno suyo, volveos y matad a los sacerdotes de Yahvé. Imagínense el pecado que va a cometer Saúl. Está ordenando que maten a los sacerdotes, por cuanto la mano de ellos también está con David, porque sabiendo que huía no me lo dijeron. Pero los siervos del rey no quisieron extender la mano sobre los sacerdotes de Dios. Si se dan cuenta, los siervos de Saúl no quieren matar a los sacerdotes porque saben que esos sacerdotes son sacerdotes de Dios. Y ellos están ungidos y están apartados para Dios. Y las personas que están con el rey Saúl saben que ese es un terrible pecado. Sin embargo, miren lo que sucede. Entonces el rey dijo a Doeg. Recuerden que Doeg es la persona que estaba allí y fue el que se dio cuenta de lo que pasó, de cómo Ahimelech le dio los panes y le dio la espada. Y este Doeg fue el que, como decimos, fue con el chisme y le fue a contar a Saúl lo que había pasado. Por eso es que Saúl lo supo, por este personaje Doeg. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día, oigan, a 85 varones que vestían efod de lino. Si se dan cuenta. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió. Fíjense lo que pasó. Hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, a niños y a lactantes, y a bueyes y a asnos y a ovejas a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, Ben Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó en pos de David. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, pero vamos a continuar con la historia porque hemos visto que sucedió algo maravilloso, como fue el hecho de que descendió el Espíritu de Dios sobre 3 grupos de mensajeros, y aunque eran comunes y corrientes, ellos profetizaron. Y cuando llegó el mismo rey Saúl, también al venir el Espíritu de Dios, Saúl profetizó. Así que si tú eres un verdadero hijo de Dios, o eres una persona que realmente ama a Dios y anhela que Dios se manifieste a su vida, ten por seguro que si tú buscas a Cristo, si tú te rindes a Cristo, si tú crees en Cristo, recuérdate que la promesa es, el que en Él cree no es condenado. Y también dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si tú eres de los que aman a Dios, de los que creen en Cristo, de los que dan lugar a la palabra de Dios, la palabra de Dios te dará fe y esa fe te llevará a Cristo. Si tú todavía no te has entregado a Cristo, esta tarde tú puedes hacerlo. Vamos a orar y a dar gracias, comenzando con una oración para que tú te puedas entregar a Cristo.
Solamente repite allí en tu casa o donde sea que estés: Señor Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por mis pecados. Te invito, Señor Jesús, a que mores en mi corazón, a que entres en mi vida. Me rindo a ti en cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús, dame la naturaleza de un verdadero hijo de Dios por la obra de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que aquellos que se entregan a Cristo en los programas de este canal puedan recibir ese nuevo nacimiento, puedan recibir ese milagro, Señor, de ser engendrados como hijos tuyos por el poder divino de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, estamos delante de ti clamando en el nombre de Jesús para que tú bendigas los hogares y las vidas, Señor, de todos los televidentes, no importando si son cristianos o todavía no. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan recibir bendición al escuchar tu palabra, que haya en ellos el hambre, el deseo, Señor, la sed por escuchar tu palabra. Señor, que seas tú el que envíes a tu Espíritu Santo para que esa palabra pueda ser implantada en el corazón, no solo en la mente, sino en el alma y en el espíritu, Señor, de mis hermanos. Dales vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que sople aliento de vida sobre mis hermanos, sobre todos los televidentes, Señor, para que haya salvación. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga su mano divina de sanidad sobre aquellos enfermos. Señor, que también tu Espíritu Santo obre en aquellos que tienen problemas psicológicos, que tienen problemas de depresión, en aquellos que quizá han dado lugar a ideas de suicidio. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de maldad, toda obra de muerte, toda influencia maligna, Padre, en los hogares de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que ellos sean ungidos con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu Santo. Que venga tu Espíritu Santo, como nos enseña la Escritura, así como vino sobre estos mensajeros que fueron enviados en 3 grupos y profetizaron. Señor, que venga la presencia divina de tu Espíritu sobre los hogares de mis hermanos, y ellos puedan sentir, ellas y ellos puedan sentir, Señor, un toque de parte de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús rogamos para que sean hechos milagros, maravillas, y sobre todo que sea dada la salvación en las vidas de mis hermanos y de los televidentes. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.